Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy voy a presentar el informe de gestión de junio de 2025 del fondo de inversión el que estoy asesorando y coinvirtiendo desde el 5 de mayo del 2025. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría agradecer a todos los coinversores del fondo por su confianza. Empezaremos hablando del rendimiento que hemos conseguido este último trimestre y este mes. Luego pasaremos a haré un resumen del entorno macroeconómico y cómo ha afectado esto pues, a la cartera. Luego pasaré a hablar sobre los cambios en la cartera para prepararnos para el siguiente trimestre y finalmente para los inversores interesados el cómo invertir en el fondo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el rendimiento. El rendimiento este último trimestre ha sido muy bueno. Hemos obtenido un 4,34% de rentabilidad y este último mes un 2,72%. Si analizamos este rendimiento que estamos teniendo estos últimos 3 meses, pues obtendríamos un retorno anualizado del 18,52%, el cual está muy por encima del objetivo de retorno del fondo, que ya sabéis que es de un 5% real, ¿no? Y teniendo en cuenta que la inflación es ahora mismo un 2,3% en Europa, la inflación subyacente, pues el objetivo sería de un 7,3% y un 18% claramente está bastante por encima, ¿no? Y en cuanto a la posición más rentable del fondo, ha sido nuestra sobreponderación en el sector tecnológico, ¿no? Que estos últimos 3 meses ha obtenido un 21,5% de rentabilidad y a un mes un 7,47%. La posición menos rentable en la cartera ha sido el oro, el cual ha tenido un comportamiento negativo a 3 meses de un menos 2,19 y de un más 2,85 a un mes. A pesar de haber sido la posición menos rentable, sí que nos ha aportado diversificación a la cartera, ¿no? Y en esos momentos difíciles no hemos caído tanto como a lo mejor han podido caer otros fondos que no tenían exposición al oro, ¿no? Al final hemos tenido pues, un ambiente estos últimos 3 meses muy optimista, donde se han resuelto, hemos tenido acuerdos comerciales con el tema de Trump, Europa, China, etcétera. Ha habido mucho optimismo en torno a esto. Luego las tensiones con la guerra de Irán y Israel pues han ido a menos y por lo tanto ha habido mucho optimismo y es un entorno en el que el oro no lo hace tan bien, pero podría haber sido lo contrario, ¿no? Y lo hubiésemos hecho mucho mejor con oro. Entonces, el oro es más un activo refugio que tenemos para proteger la cartera y por lo tanto este mes que ha ido tan bien la renta variable, pues el oro no lo ha hecho tan bien, ¿no? Ahora pasamos a analizar un poco el entorno macroeconómico. Aquí tenemos el PIB real de Estados Unidos, que ahora mismo está en un 2%, un 1,99. Vamos a ver la evolución, está bastante pues, estancado, está entre ahora mismo está en un 2% más o menos, pero bueno, está entre un 1 y pico y un 2,5 más o menos en ese rango lateral frente a un PIB europeo del 1,4 ahora mismo, pero en una clara tendencia alcista, ¿no? Como podemos ver en el gráfico. Podemos ver que los crecimientos son sólidos en ambas economías. Aún estamos a la espera de ver ese impacto arancelario que podemos ya ver en Europa va a ser negativo. Vamos a exportar menos o vamos a recibir menos beneficios por la exportación. Y en Estados Unidos, digamos que también va a ser, digamos, negativo para el crecimiento, ¿no? Porque se va a importar mucho menos en una economía donde son importadores netos y por lo tanto el crecimiento en teoría se debería ver negativamente afectado, ¿no? Y luego también decir que es difícil justificar recortes de tipos de interés en este entorno, ¿no? Un entorno de unos crecimientos muy fuertes, un 2% en Estados Unidos y de un 1,4% en Europa y subiendo. En cuanto a inflación, podemos ver aquí a la izquierda la inflación subyacente en Estados Unidos, que para los que no lo sepan, pues excluyen elementos volátiles como el precio de la energía, la comida, etcétera, del cálculo, y así es como derivamos la inflación subyacente. Pues en Estados Unidos está casi en el 3%, en un 2,93%. La tendencia es bajista, pero estos últimos meses ha subido
debido pues a esos aranceles, ¿no? Que están empezando a hacer efecto. Y luego en Europa también está en clara tendencia bajista y estos últimos meses ha mantenido en un 2,3%. Ambas economías tienen la inflación por encima del objetivo del Banco Central, que es de un 2%, ¿no? Y esto, una vez más, hace más difícil ese recorte de tipos de interés que todo el mundo quiere ver, ¿no? Porque estamos, digamos, el mercado está adicto a tasas de tipo, a unos tipos de interés ultra bajos, ¿no? Como hemos vivido desde el 2008. Y bueno, ahora en un entorno así, con una inflación por encima del 2%, pues es más difícil de justificar, especialmente en Europa, ¿no? Que podemos ver aquí en este gráfico que la inflación, hay el tipo de interés en Europa, al que remuneran esos fondos monetarios, es de un 2%, teniendo una inflación subyacente en 2,3%. O sea, ya podemos ver que el tipo real europeo es negativo. O sea, no pueden justificar realmente bajar los tipos de interés de un 2. O sea, tendrían que incluso estar un poco por encima, ¿no? Para dar un poco de interés real. Sin embargo, en Estados Unidos tienen los tipos de interés en un 4,25 a un 4,5, ¿vale? Ahora mismo la tasa efectiva está en un 4,33, claramente por encima de esa inflación subyacente que tienen, ¿vale? Eso quiere decir que en Estados Unidos hay unos tipos reales a corto plazo positivos en más de un 1%, ¿no? Y bueno, ambos bancos, digamos que la Fed tiene más margen para bajar que el Banco Central Europeo. Y por lo visto, o sea, por el momento, ambos, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, mantienen tipos a la espera de nueva información, ¿no? Ya hemos visto crecimiento muy fuerte, inflación alta, por encima del objetivo, por lo tanto es difícil justificar un recorte en ambas economías. Y aquí este gráfico nos muestra que los spreads de crédito, que básicamente es la diferencia en el rendimiento entre bonos de calidad crediticia alta y bonos de calidad crediticia baja, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Restamos los de la calidad crediticia baja menos la calidad crediticia alta, que normalmente es un diferencial positivo, obviamente, ¿no? Porque a más riesgo, mayor retorno le pedimos. O sea, un bono basura siempre va a tener más rendimiento que un bono investment grade o de alta calidad crediticia, ¿no? Por temas de riesgo, ¿no? Mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, aquí podemos ver que esos spreads, la diferencia es muy baja. Estamos viendo que en Europa está en mínimos, en un 2,72%. O sea, eso es la tasa que vimos en el 2021 cuando el mercado estaba en máximos, había una euforia brutal, ¿no? Y casi que lo mismo en Estados Unidos. A principios de 2025 estaban en mínimos, luego subieron por los aranceles de Trump y ahora han empezado a bajar otra vez. Denotando pues un claro optimismo en el mercado, ¿no? Y si nos fijamos en la renta fija, este último trimestre lo han hecho todos fenomenal, menos la renta fija a largo plazo, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que Trump ha causado mucha incertidumbre monetaria e inflacionaria, pues primero atacando al presidente de la Reserva Federal, intentando interponerse interponer su voluntad, ¿no? en recortar los tipos de interés y tal, ¿no? Al final eso lo único que hace es que la gente pierda, que el dólar pierda esa credibilidad que tiene, ¿no? Como reserva de valor. Sin embargo, la renta fija que mejor lo ha hecho ha sido la renta fija de baja calidad crediticia. O sea, ya hemos visto que los spreads han ido bajando, o sea, se ha revalorizado por una caída de rentabilidad y además ha seguido aportando ese cupón más elevado, ¿no? Lo que ha hecho pues que se revalorice la renta fija europea de baja calidad crediticia un 2,71 este último trimestre y un 1,14 este último mes. Y en Estados Unidos se aprecia incluso más, un 3,72 este último mes y acumula un 2,69 este último trimestre. También esta revalorización tan bestial que ha tenido la renta fija estadounidense este último mes se debe en gran parte a el aumento de lo que se ha revalorizado el dólar, ¿no? Hemos visto que se ha revalorizado súper fuerte este último mes y ha recuperado todas las pérdidas que acumulaba los últimos 2 meses.
Si nos fijamos en las divisas, que también van ligadas al tema de tipos de interés, ¿no? Al final el eurodólar se rige por oferta y demanda y gran parte de la demanda es por flujos financieros y por lo tanto si los tipos de interés en Estados Unidos suben, lo normal es que el dólar se aprecie y lo contrario, ¿no? Si en Europa suben, pues lo normal es que el euro se aprecie frente al dólar, etcétera. Hemos visto que este último trimestre el dólar se ha mantenido casi plano, ¿vale? Por la gran revalorización que ha tenido este último mes, de un 3,67%. Esta revalorización del dólar también ha hecho que el oro baje, ha bajado un menos 2,19, en gran parte también por el optimismo generalizado que hay, ¿no? Se ha solucionado más o menos el tema de los aranceles. Había mucha incertidumbre y bueno, ahora ya hay más certidumbre, se ha llegado a algunos pactos y eso ha generado mucho optimismo, ¿no? Y luego también vemos que el suizo franco frente al euro pues también se ha apreciado un 0,33% a pesar de que los tipos de interés en Suiza han bajado, etcétera. En cuanto a la renta fija sectorial, el sector que más ha subido este trimestre ha sido el tecnológico, con un 21,48% y una revalorización del 7,47% este último mes. Este sector justamente lo teníamos sobreponderado en el fondo y claramente nos hemos beneficiado de esta subida. Y luego el consumo defensivo y bueno, el sector sanitario es el que más cae y no tenemos una exposición directa a estos sectores. Y bueno, en resumidas cuentas, el sector tecnológico ha sido el que más ha subido por fuertes resultados empresariales. Bueno, ya he mencionado antes el optimismo global, el macro que hay y todo ese CAPEX, ¿no? Esa inversión que están haciendo las grandes tecnológicas en data centers, infraestructura de inteligencia artificial que el mercado descuenta que va a tener un crecimiento muy potente dentro de unos años, ¿no? Y luego si nos fijamos en la renta variable regional, Estados Unidos es la región que más sube este mes y este trimestre, con un 12% de revalorización y un 6% este último mes. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, Estados Unidos también era la región más afectada por el tema de los aranceles. Hemos visto que se han llegado unos pactos que benefician bastante a Estados Unidos, ¿no? Vemos que Europa ha hecho bastantes concesiones, China lo mismo, y por lo tanto, y bueno, y además también lo más importante es que la innovación tecnológica viene, en términos de IA, viene en gran parte por Estados Unidos, ¿no? Y entonces es normal que se revalorice en gran parte por eso. Y luego hemos visto que Europa tan solo ha crecido, bueno, tan solo no, o sea, un 2% es mucho, pero en comparación a Estados Unidos, pues no. Este último trimestre se ha revalorizado un 2,28 frente pues, a un 12% de Estados Unidos, ¿no? 6 veces menos. Y luego India es la que menos ha subido, ha bajado, bueno, es la que bueno, ha acumulado una pérdida del menos 2,36 debido a pues las posibles sanciones y aranceles por comprar ese petróleo ruso que es más barato, ¿no? Y luego, en cuanto a factores de renta variable, Small Cap es el factor que más sube este trimestre, directamente relacionado con el tema macro de ese optimismo que hemos visto, que vuelvo a mencionar. Y luego el que menos ha subido es el factor de minimum volatility, porque justamente este factor es el más conservador, ¿no? Al final son polos opuestos. Small cap suele ser el factor que más sube cuando hay digamos, un risk on o hay mucho optimismo de mercado, y el minimum volatility es el que más sube, bueno, o el que menos baja cuando hay pánico en el mercado, ¿no? Porque suelen ser sectores que minimizan esa volatilidad, que tienen una volatilidad bastante baja y son mucho más defensivos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los cambios en la cartera. Hemos analizado pues, el entorno macro, hemos visto que los tipos de interés pues, han bajado en respuesta a esto hemos reducido la renta fija en un menos 3%, seguimos manteniendo una posición del 35% del fondo en renta fija, que esto que nos proporciona, pues nos proporciona liquidez en el evento de que la renta variable baje, tenemos liquidez para comprar y aparte no es liquidez que está parada, sino que nos proporciona unas rentas todos los días, ¿no?
Y para obtener ese retorno objetivo del 7,3% nominal, hemos tenido que reducir esa exposición a renta fija debido a esa bajada de tipos de interés que ha habido, que ha sido bastante pequeña, pero la ha habido, ¿no? Y hemos invertido ese 3% en renta variable. Y hemos también reducido la exposición en oro en un 6% debido a que las probabilidades de estar bueno, a pesar de que ahora mismo estamos en un entorno macroeconómico mucho más favorable que antes, y por lo tanto las posibilidades de tensiones geopolíticas y su impacto, las probabilidades han bajado, ¿no? Y hay que ajustar nuestra posición en oro en función de eso, de la probabilidad de que ocurra un impacto negativo en el que el oro se beneficie, ¿no? Y por lo tanto, como es menos probable, pues hay menos porcentaje de la cartera asignado. Pero de todas maneras, seguimos teniendo un 4% en oro, que lo que va a hacer es amortiguar posibles caídas en la renta variable, ¿no? Y como consecuencia hemos aumentado, pues eso lo que decía, un 9% la renta variable, ¿no? Para capturar pues ese crecimiento que está teniendo. Hemos sobreponderado dentro de la renta variable el sector tecnológico, ya que su crecimiento es muy bueno. Y luego también hemos sobreponderado el sector de telecomunicaciones. Que bueno, que también está teniendo un rendimiento muy bueno. Hemos visto acciones como Spotify, Netflix, Meta hacerlo muy bien en los últimos trimestres, y creemos que este momentum va a continuar los próximos trimestres. Los resultados están siendo muy buenos además y acompañan creemos que el riesgo es más al alza que a la baja, ¿no? No habría ningún catalizador a simple vista micro en ese sector que nos llevará a la conclusión de que puede llegar a reducir ese ritmo de crecimiento. Y luego también tenemos sobreponderados a Europa y a Estados Unidos dentro de, bueno, en cuanto a regiones dentro del fondo, ¿no? Europa, sobre todo por ese riesgo divisa que queremos minimizar, hemos visto mucha volatilidad en torno al euro-dólar, y al final el fondo está en euros, ¿no? Y Europa nos proporciona, pues nos quita ese riesgo divisa, además de estar invertidos pues en compañías que están bastante infravaloradas, por decir, frente a las estadounidenses, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos también lo tenemos sobreponderado dado el crecimiento económico tan potente que tiene, y bueno, es al final la potencia mundial en cuanto a innovación. Y luego en cuanto a renta fija, tenemos sobreponderado la gubernamental frente a la corporativa o la de baja calidad crediticia. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues también para compensar un poco el riesgo que estamos asumiendo ahora en renta variable. Hemos visto que hemos aumentado en un 9% la renta variable. Por lo tanto, para compensar ese riesgo de tal, hemos aumentar nuestra calidad crediticia. Hemos comprado renta fija gubernamental, y luego hemos comprado renta fija de larga duración gubernamental estadounidense, que lo que hace es proteger nuestra cartera, porque esta renta fija de larga duración, si los tipos de interés a largo plazo bajan porque hay una recesión o el mercado empieza a descontar una mayor probabilidad de recesión que haría que nuestra renta variable bajara, pues este activo se aprecia mucho, ¿vale? Y en el caso de que no haya una recesión, vale, la renta variable sube y esto se mantiene, digamos, igual. Ahora mismo está dando casi un 5%. ¿No? Los bonos a 20 años de Estados Unidos nos aporta una renta del 5% anual. O sea, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Pues que siga subiendo la rentabilidad, ¿no? En vez de dar un 5, que se pongan un 6, entonces perdamos. Pero bueno, se compensa mucho con el cupón que nos está pagando, ¿vale? Entonces, yo aquí veo que aumentar la exposición en renta variable en un 9% aumenta el riesgo de la cartera, pero lo compensamos en cierta medida aumentando la exposición a renta fija a larga duración, que si baja la renta variable se debería apreciar, y aumentando la calidad crediticia de nuestra cartera, ¿no? Aumentando esa exposición a renta fija gubernamental y con la divisa cubierta en euros. Y finalmente, para los inversores interesados en invertir en el fondo, están, aquí os explico, os voy a hacer un resumen de cómo invertir.
Tenéis dos clases de acciones, ambas clases invierten en los mismos activos y se benefician del interés compuesto, son fiscalmente eficientes, absolutamente son iguales. La única diferencia es la inversión mínima y las comisiones, ¿vale? La inversión mínima en la clase A son 10 euros y se puede invertir a través de MyInvestor, que es la manera más fácil, o a través de Ambank o Banca March, y próximamente en Renta 4, Openbank, Mafre y EBN, ¿vale? Y al ser una inversión mínima de 10 euros, pues la comisión de gestión es un pelín superior, pues, para soportar los gastos fijos que tiene el fondo. Y si se hace una aportación superior, en 200.000 euros, se puede acceder a la clase I, que tiene una comisión de gestión del 1%, ¿vale? Si queréis contratar estas clases, pues si es la de 10 euros tenéis que buscarla con este código ISIN que veis aquí, y si es la clase I, pues con este código ISIN que veis en pantalla. Cualquier duda que tengáis, podéis escanear este código QR o con el enlace en los comentarios, organizamos una reunión y os resuelvo cualquier duda sin ningún tipo de compromiso. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier recomendación, likes, comentarios son completamente bienvenidos. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y muchas gracias.